Los 3 días que olvidaron a 2 hermanos en la montaña, una historia devastadora al eco de las montañas resonaba en las noches oscuras. 2 hermanos, Javier y Lucas, se habían aventurado en una travesía que destilaba misterio, una excursión a la cima de la montaña más temida del pueblo. Durante días, los murmullos de los ancianos susurraron advertencias, historias de fantasmas de aquellos que habían desaparecido en la niebla. Contaban que la montaña cobraba vida en la soledad. Brillaba bajo un cielo estrellado, pero también se tragaba a los incautos en sus profundidades. Los días pasaron. Las horas se transformaron en un laberinto de incertidumbre. El pueblo estaba en alerta. Los padres de los chicos, el rostro a la sombra de la desesperación, buscaban con avidez en cada rincón, gritando los nombres de sus hijos como si el aire mismo pudiera devolverlos. La noche se convertía en cómplice de sus temores, triples ecos de lamentos que retumbaban en el corazón de los que quedaban. Mientras tanto, en la cima, Javier y Lucas se encontraban atrapados en un mundo de sombras. Mientras el viento aullaba, un susurro escalofriante se colaba entre los árboles. No habéis de volver. Los chicos, temblando, se aferraban el uno al otro. La montaña nunca olvidaba y parecía burlarse de su angustia. La fría bruma les envolvía, poseyendo un aroma a tierra mojada y peligro inminente. ¿Qué clase de horror se escondía detrás de aquellas rocas? La luna apenas iluminaba su paso incierto, cada crujido del suelo helado bajo sus pies sonaba como un grito apagado de advertencia, las horas se desvanecían, una eternidad en la que el miedo afilaba sus sentidos. Al día siguiente, tras una larga noche, los hermanos encontraron un viejo campamento abandonado. Un fuego apagado, vestigios de una vida olvidada. ¿Quién había estado allí, y qué les había pasado? Las preguntas chisporroteaban en sus mentes como llamas fugaces, llenos de terror. Eran como 2 marionetas en un hilo que se tensaba cada vez más, justo cuando la esperanza comenzaba a flaquear, una luz lejana brilló en el horizonte. Era otra persona. Un rescate. Llenos de una adrenalina repentina, comenzaron a caminar hacia la visión. Pero el tiempo se oponía a ellos. Las sombras se alargaban, y un frío punzante se apoderaba del ambiente, como si la montaña exigiera un precio por su curiosidad. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para chequear el botón rojo aquí abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No querrás perderte ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás allí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a conectar. A medida que se acercaban a la misteriosa luz, algo en el aire cambió, un susurro apenas audible rompió el silencio, una advertencia que se deslizó entre los árboles. Pero ¿sería realmente un rescate o una trampa mortal disfrazada? La montaña tenía mucho más que revelar. ¿Qué les esperaba? El brillo de la luz se hacía más intenso mientras los hermanos avanzaban, sus corazones palpitando como tambores de guerra. Cada paso los acercaba a ese destello, pero un sutil escalofrío recorría sus espinas, como si una voz antigua les advirtiera del peligro. ¿Escuchas eso?, preguntó Lucas, parando de golpe. Javier se detuvo, prestando atención. El viento que había sido un compañero constante se había aquietado, y un silencio opresivo se había sentado sobre ellos, como una manta pesada. Solo su respiración entrecortada rompía el estruendo de la quietud abrumadora. Quizás solo el viento, respondió Javier, aunque su voz sonaba incierta, temblando como una hoja en un día de tormenta. Era un mantra que se repetía en su mente, una forma de ahuyentar el miedo que amenazaba con engullirlos. Volvieron a moverse hacia la luz, el destello ahora más claro, pulsante. Era una hoguera, pero a su lado había una figura, un hombre de espaldas a ellos. Vestido con ropas desgastadas y un sombrero que cubría su rostro. Al principio, todo parecía normal, un viajero perdido, quizás. Pero algo en su postura era inquietante, como si estuviera esperando algo o a alguien. «Hola», gritó Lucas, con la esperanza de ser escuchado. El hombre no respondió, no se movió ni siquiera un centímetro. «Tal vez está muerto», murmuró Javier, y al instante, una punzada fría le atravesó el estómago al imaginarse el horror de dar un paso más cercano. Sin embargo, la desesperación y la necesidad les impulsaban a continuar. Ambos hermanos se acercaron cautelosamente. Cuando finalmente llegaron a la luz, lo que vieron los congeló. Era un campamento, sí, pero no el tipo de refugio que esperaban. Las cenizas de la hoguera estaban mezcladas con huesos desmoronados, un campamento de quienes estuvieron allí antes,
y jamás regresaron. El hombre de espaldas, con un movimiento lento, se giró. Su rostro era una máscara de arrugas y cicatrices, ojos vacíos que parecían atravesar sus almas. ¿Qué buscáis? La montaña no perdona, dijo con una voz quebrada, tan antigua como el lugar mismo. Javier sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. ¿Quién eres?, preguntó, aún sin poder apartar la mirada de aquellos ojos vacíos que parecían conocer cada uno de sus temores. Yo soy lo que queda de los que intentaron huir, respondió el hombre, su voz un susurro que parecía arrastrarse como una bruma. No hay escapatoria. La montaña elige quién se va y quién se queda. Las palabras resonaron en los hermanos, llenas de terror. De repente, un aullido desgarrador rompió el silencio, un grito de angustia que hizo eco en las paredes de roca. Sintieron la urgencia de actuar, y el instinto de supervivencia les obligó a retroceder. Debemos irnos. Ahora, gritó Lucas, dando un paso atrás. Pero un segundo aullido, más cercano ahora, heló su sangre. Era como si la montaña misma les llamara, reclamando lo que le pertenecía. Mientras intentaban volver sobre sus pasos, el hombre les miró fijamente y dijo, no es en la montaña donde encontraréis la salida. Escucha la voz del bosque, y tal vez, solo tal vez, se apiade de vosotros. Sin tiempo para procesar, los hermanos giraron y comenzaron a correr, el corazón latiendo como loco, el frío gélido empujándolos hacia adelante. Pero las sombras parecían cobrar vida detrás de ellos, y una risa inquietante resonó en la bruma. Justo cuando pensaron que iban a salir, los árboles se cerraron a su alrededor como un abrazo mortal. La luz se desvaneció y las risas se tornaron gritos ensordecedores que llenaron el aire. ¿Qué era lo que verdaderamente hacía esta montaña? ¿Sería posible escapar de su agarre mortal? Mientras la bruma empezaba a acercarles, Javier y Lucas se encontraron frente a un nuevo desafío. La montaña no solo guardaba secretos, también exigía sacrificios. La única respuesta quedaba en las sombras, lenta e inquietante, cada vez más cerca. ¿Qué decisión tendrían que tomar para sobrevivir? La montaña ya había comenzado su juego. El viento arremetía con saña, empujando a los hermanos hacia el corazón de la oscuridad. Cada rama que crujía a su paso parecía un grito de advertencia, una súplica de aquellos que se habían perdido en la vorágine de la montaña. La desesperación se adueñaba de ellos. Lucas, por aquí, gritó Javier, tratando de recordar el camino. Pero todo se veía igual, sombras y más sombras que se retorcían como si tuvieran vida propia. La idea de que pudieron haber estado allí antes, en ese mismo lugar, era casi insoportable. Una risa burlona resonó entre los árboles, como si el bosque mismo se regocijara en su terror. Era una risa que giraba en su cabeza y se daba vueltas, desdibujando la realidad. No podemos quedarnos aquí, murmuró Lucas, mientras el aliento se le cortaba. La imagen del hombre arrugado y su advertencia seguía presente. Escucha la voz del bosque, ¿qué querrá decir con eso?, preguntó Javier, pero no esperaba una respuesta. El eco de sus propias palabras se disipó, y el silencio regresó, opresivo y aterrador. Tuvieron que detenerse. Elena, una amiga de su infancia, les había hablado del bosque alguna vez, de sus leyendas y mitos, de las historias que hacía que los niños se encogieran y lloraran al caer la noche. Pero para ellos, ni esos antiguos relatos podían prepararles para lo que comenzaba a manifestarse ante sus ojos. Un suave murmullo llenaba el aire, como un canto lejano que se arrastraba hacia ellos. ¿Lo escuchas? Lucas se detuvo, sus ojos abiertos de par en par. Era una melodía etérea que parecía escapar de los propios arbustos. Sí, Javier comenzó a avanzar lentamente hacia la fuente del sonido, una fuerza irresistible lo empujaba. Lucas lo siguió, sintiendo que la razón estaba perdiendo su batalla contra un deseo primitivo de descubrir lo desconocido. A medida que se acercaban, un claro se desveló entre los árboles, un espacio abierto donde la luz de la luna se filtraba con claridad. En el centro, se erguía un altar, una estructura extraña hecha de piedras, cubierta de musgo y flores que parecía brillar delicadamente a la luz plateada. Cómo había llegado a ser esa visión en medio de la oscuridad era un misterio. Esto es raro, dijo Lucas, sin poder apartar la vista del altar. Una presión palpable llenaba el aire. Algo antiguo y poderoso flotaba en el ambiente, como la promesa de algo grandioso o la sombra de un desastre inminente. El bosque nos llama, susurró Javier, sintiendo la presión en su pecho. Se acercó más, el canto ahora resonando en su interior, un eco de lo que una vez había olvidado. ¿Y si este lugar era la respuesta? La ocasión de sopesar lo que les había traído hasta allí. Pero, ¿a qué costo? Las flores en el altar se movieron con un susurro, como si sus pétalos quisieran hablar. De pronto, un viento helado arrasó el claro, apagando la melodía, y un latido profundo reverberó en el suelo. Javier. Lucas gritó,
pero no pudo moverse. Los dos hermanos se miraron, sus corazones golpeando al unísono, llenos de un terror atávico. En ese momento, el bosque pareció cobrar vida. El brillo del altar se intensificó, y la sombra de una figura emergió en la penumbra, una presencia que los observaba con ojos que relucían como estrellas lejanas. ¿Está aquí la salida?, preguntó Javier con voz temblorosa, pero ya sabía la respuesta. La montaña no ofrecía salida, solo opciones. Lo que buscáis está por venir, dijo la figura, una voz profunda que resonaba en sus entrañas. Pero tened cuidado, la montaña cobra lo que le pertenece. Justo en ese instante, el suelo tembló, y los árboles comenzaron a moverse, una danza macabra que los rodeaba. La montaña se había desatado y su poder, ineludible, comenzaba a ahogarlos. Corriendo, ahora, gritó Lucas, tirando de Javier hacia la seguridad de los árboles. Pero una risa escalofriante brotó detrás del altar, una risa que prometía el caos, la única esperanza que les quedaba se desvanecía mientras se adentraban más en la bruma, cada paso llenando sus corazones de terror. Mientras la montaña reverberaba a su alrededor, Javier no podía dejar de pensar que esa decisión podría ser la más fatal de todas. ¿Qué nueva verdad tendrían que enfrentar en su lucha por salir? La noche apenas comenzaba a revelarse. El pánico arrebató por completo a los hermanos. Cada paso que daban en la oscuridad parecía hacer eco del latido de la tierra, que resonaba como un tambor de guerra. Las sombras que los rodeaban se movían, cada vez más cercanas, como si el mismo bosque tuviera intenciones de atraparlos. ¿Qué vamos a hacer? No podemos seguir así. La voz de Lucas temblaba, cargada de angustia. Sus ojos miraban frenéticamente a su alrededor, tratando de hallar un camino que los llevara a la salvación. Céntrate, Lucas. Solo necesitamos encontrar la salida. Javier intentó mantener la calma, aunque sus palabras apenas podían ocultar su propia desesperación. La risa burlona seguía resonando entre los árboles, un eco que parecía burlarse de ellos en medio del caos. Cada vez que la escuchaban, la sensación de que algo siniestro se estaba cerniendo sobre ellos se intensificaba. De repente, el aire se tornó más frío, como si un aliento helado hubiera pasado entre ellos. La sombra que se había deslizado desde el altar fue tomando forma, sus rasgos desdibujándose y surgiendo, cada vez más definidos. Era un espectro que se erguía con una aura oscura, y apenas se oían sus pasos porque, en su presencia, todo sonido se volvía insignificante. ¿Por qué vinisteis?, la figura preguntó, su voz envolvente tomando cuerpo en sus mentes. Las almas que aquí vagan son las que anhelan respuestas, pero a veces, esas respuestas son más dolorosas de lo que imaginan. No queremos respuestas. Queremos salir de aquí. Javier se apretó los puños, pero el eco de su grito se perdió en el abismo del silencio que había caído de repente sobre ellos. Ni todos los ruegos del mundo lograrán que me sueltes, continuó el espectro. La montaña guarda secretos, y algunos de esos secretos son bestias que duermen. Despertarles es peligroso. La figura pareció sonreír, mostrando un brillo de malicia en sus ojos. Ya basta. Lucas gritó, su voz rasgada por la angustia. Si hay algo que deseas de nosotros, dínoslo. No jugamos a tus juegos. ¿Qué os hace pensar que esto es un juego? La respuesta reverberó en el aire cargado de tensión. ¿Realmente creéis que tenéis el poder para decidir lo que queréis? La sombra pareció desplazarse más cerca, y una mirada helada cruzó entre los hermanos. Justo cuando todos los instintos de supervivencia gritaban que debían huir, los árboles a su alrededor crujieron, soltando ramas que parecían cobrar vida propia. Una de ellas, de un tamaño considerable, se precipitó hacia ellos como un tentáculo amenazante. ¡Corre!, gritó Javier, tirando de Lucas mientras se lanzaban hacia una dirección contraria. El aire sofocante y pesado a su alrededor dificultaba cada movimiento, y el bosque se transformaba en un laberinto que se cerraba sobre ellos. Esto es una locura, ¿cuánto más podremos correr? Lucas preguntó entre jadeos. Las ilusiones de escapar pronto se desvanecían con cada paso que daban, pero la montaña no iba a dejarlos marchar tan fácilmente. Javier, incapaz de soportar más, se volvió hacia su hermano. Lucas, ¿y si logramos encontrar a Elena? Ella siempre sabía más sobre esto. ¿Elena? ¿Cómo crees que podamos encontrarla en este lugar? La desesperanza casi había ganado, hasta que un suave susurro pareció guiarlos, una voz conocida. Elena, ambos hermanos gritaron al unísono. Sin embargo, lo que realmente resonó en el silencio fue un eco que no se disipó, una respuesta en el bosque que les decía que no estaban solos, y que otros misterios aguardaban entre la penumbra. Mientras giraban hacia el sonido familiar, una risa burlona estalló de nuevo, esta vez, resonando con poder mientras las sombras tomaban forma a su alrededor. Podían confiar en aquella voz,
o era solo una trampa más de la montaña. La noche les ofrecía pistas, y ellos estaban cada vez más adentrándose en un peligro del que no estaban seguros si podrían regresar. La montaña parecía disfrutar de la confusión, preparada para ofrecer más respuestas pero a un costo. ¿Qué harían ahora? El futuro se tornaba cada vez más oscuro, y la verdad, más aterradora. Con cada respiro tenso, la noche prometía más sorpresas. La montaña no podía ser ignorada, lo que estaba a punto de suceder era inevitable. Las sombras danzaban aún alrededor de los hermanos, creando figuras que parecían susurrar secretos prohibidos. Cada paso que daban se sentía como una declaración de guerra contra la oscuridad, un grito de resistencia ante la manipulación de la montaña. Javier y Lucas se miraron, la incertidumbre brillando en sus ojos, pero el eco de la voz de Elena seguía resonando en sus corazones. Sigue la voz. Quizás ella pueda ayudarnos, insistió Javier, la adrenalina impulsando cada palabra. El recuerdo de su hermana, con su inquebrantable fe en lo desconocido, los empujaba hacia adelante. Con cada paso, lo que antes era miedo se transformaba en determinación, se adentraron aún más en el bosque, el silencio rodeándolos como una manta espesa. Sin embargo, la figura del espectro no se alejaba. Sentían su mirada en sus espaldas, un peso incómodo que les seguía como una sombra tenaz. Con un impulso, Lucas gritó, «Elena. ¿Dónde estás?» El eco de su voz se perdió, engullido por la oscuridad, pero no se rindieron. La risa burlona regresó, clara y penetrante, haciendo que las hojas temblaran. Era como si el bosque entero celebrara su angustia. «¿Quieres que te cuente un secreto?», dijo una voz, esta vez detrás de ellos. Era la risita de Elena, una melodía familiar que hizo estremecer a Lucas. Se giraron, y allí estaba ella, desdibujada en la penumbra pero irremediablemente viva en su memoria. «Elena», gritó Javier, su corazón latiendo desenfrenado. Pero la figura era solo una ilusión, una proyección hecha de la niebla del miedo. «No, no te vayas. Necesitamos tu ayuda». La risa se desvaneció, dejando tras de sí un silencio inquietante. Las sombras alrededor de ellos empezaron a retorcerse, como si algo latente alzara la cabeza. Y con cada abrir y cerrar de ojos, la montaña parecía exhalar, una respiración profunda que apretaba su pecho. ¿Convertirme en lo que no soy? Eso esperabas de mí. La voz resonaba en su mente, confusa y serpenteante. Sin embargo, en lo profundo de esa cacofonía, sintieron otro susurro, más tenue, más profundo. Debéis saber que todo tiene un precio. Las ramas crujieron, y Javier llevó su mano a su pecho, sintiendo su corazón en la garganta. ¿Qué significa eso?, preguntó, golpeando la oscuridad con su voz. La montaña estaba viva, y ellos eran sus intrusos. De repente, una luz parpadeante penetró a través del espesor negro, como un faro en la tormenta. Era pequeña, casi tenue. «Por allí», exclamó Lucas, el temor momentáneamente arrinconado por la esperanza. Al acercarse, la luz comenzó a cobrar forma, mostrando un sendero zigzagueante lleno de antiguas inscripciones. Eran marcas que narraban historias de terror, pero también de valentía. Sin embargo, el aliento helado del espíritu seguía acercándose, y con cada paso que daban, el eco de su advertencia se hacía más fuerte. «Despertar a las bestias que duermen, es un sacrificio que muchos no soportan». Las palabras flotaban en el aire, como un mantra oscuro que saturaba el ambiente. «¿Qué tipo de sacrificio?», preguntó Lucas, sintiendo el sudor frío rodar por su frente. Las sombras parecían acercarse aún más, como si de tiempo no hubieran pasado. Con el corazón latiendo desenfrenado, Javier se volvió hacia su hermano, los ojos llenos de una mistura entre desesperación y resolución. «No hay elección, o nos enfrentamos a esto, o nos quedamos aquí para siempre». Con un último vistazo a la luz, retomaron la marcha, cada paso retumbando en la penumbra. Sabían que el peligro los acechaba, y la voz de su hermana aún flotaba en el aire, guiando pero también advirtiendo. Mientras continuaban por el camino iluminado, una gran sombra se alzó detrás de ellos, formando un contorno aterrador, y con una voz gutural susurró: «La montaña no olvidará vuestros rostros y exhibirá su venganza cuando menos lo esperéis». El aire se volvió denso y frío, y lo único que resistía el temor era la luz titilante que prometía respuestas. Pero cuando finalmente alcanzaron el último resquicio de luz, un grito desgarrador cortó el aire, un sonido que resonaría por siempre en sus pesadillas. Y así, con sus ojos abiertos de par en par, un único pensamiento se aferró en sus mentes: el verdadero horror apenas estaba comenzando. La brisa helada arremetió contra los rostros de Javier y Lucas, como si la montaña misma hubiera decidido recordarles la esencia del miedo. El grito que había atravesado la silenciosa penumbra aún retumbaba en sus oídos,
un aullido que parecía ser tanto un llamado como una condena. Sintiéndose perdidos entre sus pensamientos, se adentraron más en el sendero iluminado, cada paso resonando en el aire pesado. Esto no puede ser real, murmuró Lucas, mientras sus manos temblaban. La luz abajo ya no parecía un refugio, había adquirido la forma de un abismo esperando tragarlos. La ansiedad se estaba infiltrando en su esencia, marcada por la sensación de no poder escapar. De la oscuridad, como un depredador, surgió la figura espectral, la misma que los había estado acechando. La vislumbraron una vez más, una sombra titilante, dibujada con una esencia de tristeza y locura. Esperáis respuestas. Esperáis salvación. La voz resonaba como un eco de sus temores, quebrándose en un susurro que atravesaba sus corazones. Javier, con la determinación renovada, se plantó firme. ¿Qué nos quieres? Gritó, su voz resonando en el bosque como una provocación. Dinos cómo detener esto. La sombra sonrió sutilmente, retorciéndose en la oscuridad. Todo tiene su precio, queridos hermanos. Y vosotros lo sabéis muy bien, dijo, elevando su dedo huesudo hacia el cielo. Bajo la luz, los hermanos se dieron cuenta de que el sendero estaba cubierto de marcas, glifos antiguos que hablaban de sacrificios, de pactos sellados con sangre. Cada uno de ellos parecía contar la historia de aquellos que habían estado allí antes, sus rostros perdidos en el olvido, sepultados por el horror de sus propias decisiones. Debemos retroceder, susurró Lucas, su voz quebrándose. Estar aquí, no está bien. Javier, aferrándose a la creencia de que todo esto era solo una prueba, reaccionó con una chispa de valentía. No, Lucas. No podemos irnos. Esto es nuestra oportunidad. Tal vez si descubrimos la verdad, podamos finalmente salvar a Elena. Sin embargo, el eco de la sombra resonó con una risa oscura, recordándoles la condena en que estaban atrapados. ¿Salvación? ¿A qué costo, hijos de esta tierra? He aquí la lección que deben hacer, seguir adelante y enfrentar lo que acecha, o volver y sufrir la vida de lo que no saben. El horizonte de opciones brillaba ante ellos, pero el peso del sacrificio hacía que sus pechos se encogieran con cada latido de sus corazones. El sendero se tornó inestable, y bajo sus pies, la tierra tembló suavemente, como si dudara de su presencia. No hay vuelta atrás, murmuró Javier, tomando la mano de su hermano. Hay que encontrarlas, hay que encontrar a todas las almas perdidas. Se obligaron a seguir adelante, las inscripciones brillando más intensamente mientras carnavales de visiones inspectoras danzaban en su mente, mostrándoles imágenes de risas pasadas, de una vida antes de la montaña. A medida que avanzaban, el aullido no se desvanecía, en cambio, parecía unirse con sus pensamientos, formando un coro de desesperación. La montaña estaba despertando, y sentían su furia. Finalmente, llegaron a una sala natural abovedada donde la luz se concentraba, reflejándose en las rocas húmedas que parecían palpitar. Pero en el centro, el silencio se quebró de nuevo, esta vez por un susurro, un eco de su hermana. Ayúdame, resonó en sus mentes, pero en ese momento, la entrada por donde habían pasado se cerró abruptamente, dejando que la oscuridad se comiera la luz. Las sombras se espesaron, danzando a su alrededor como hienas en un festín. Habéis despertado a las bestias, y ahora estáis atados a su destino, dijo la voz gutural. El sacrificio está comenzando sin más opciones, los hermanos se miraron fijamente. ¿Era ahora o nunca? Sin embargo, un ruido sordo resonó por la cámara, y algo enorme, oscuro y tentador se acercaba, preparándose para reclamar su inquietante tributo. Justo en ese instante, una secuencia de luces parpadeantes iluminó el lugar, revelando lo que podría ser él. Verdadero rostro del horror, un brillo que era más que solo sombras, un rastro de almas desesperadas, y entre ellas, la figura de Elena, pidiendo ayuda desde la negrura. Con un grito ahogado, Javier con la voz entrecortada preguntó, «Elena, ¿eres tú?» En ese momento, una verdad desgarradora se reveló, el costo de la salvación era más alto de lo que jamás hubieran podido imaginar. La oscuridad se apoderó del espacio, como un manto denso que oprimía el aire a su alrededor. Javier y Lucas se sintieron literalmente atrapados, como insectos en una telaraña. Cada respiración era un duelo entre el miedo y la esperanza de poder rescatar a su hermana. Pero los ecos de la voz gutural retumbaban en sus mentes, convirtiendo la esperanza en una risa burlona, un sonido que parecía provenir de las mismas entrañas de la montaña. Javier, no sé si puedo, murmuró Lucas, sus ojos buscando algo, cualquier cosa que les ofreciera una salida. El sudor le resbalaba por la frente, y podía sentir la adrenalina desbordar su cuerpo, la lucha interna lo desgastaba. No, Lucas. ¿No vamos a rendirnos?
exclamó Javier, apretando su mano con firmeza. Debemos encontrar una forma de llegar hasta ella. La imagen de Elena, pidiendo ayuda, estaba grabada en su mente. Cada segundo que pasaba era un ladrillo más en la muralla de la desesperación, el aire en la sala reverberaba con cada latido de sus corazones, y aún más sonidos emergían de las sombras. Un susurro se deslizó entre ellos: revelad el sacrificio que habéis hecho, el precio que estáis dispuestos a pagar. Las luces parpadeantes no solo iluminaban el rostro de Elena, también brillaban sobre destellos de otros rostros, almas perdidas que habían pagado un alto costo por intentar salvar a los suyos. ¿Qué sucio pacto han hecho aquí?, preguntó Javier, girando alrededor, viendo cómo las sombras cambiaban de forma, como si respondieran a su confusión. Tenía la certeza de que esa habitación era un espejo de todas sus decisiones equivocadas. El susurro se tornó en un grito ensordecedor, provocando que los hermanos se cubrieran los oídos. El sacrificio. Debéis ofrecer lo que más amáis para liberar a los que están atrapados. Lucas quedó paralizado, su rostro empalideció. Lo que más amamos. No podemos. ¿Qué significa eso? La idea de perder a Javier ante la desesperación de salvar a Elena era algo que no quería considerar. Debemos actuar ahora. La urgencia de la situación apremiaba. Había un tiempo límite en sus corazones, pulsando al unísono con la esencia misma de la montaña. Javier se acercó a la luz, extendiendo su mano hacia la imagen de su hermana, con la voz quebrada suplicando: Elena, por favor, di algo. ¿Qué quieres que hagamos? El eco de su súplica se multiplicó en la caverna, resonando y rebotando entre las sombras que parecían cobrar vida propia. El sacrificio, el amor verdadero puede romper las cadenas. Aunque la respuesta era confusa, la esencia de aquella declaración le dio un nuevo brillo a la mirada de Javier. Lo haré, dijo, sin titubear. Había llegado demasiado lejos como para retroceder. Si eso significa que puedo salvar a Elena, lo haré. No me importa el costo. Tantas veces había protegido a su hermana, anteponiéndola a su propia vida, pero a medida que sus palabras llenaban la sala, un silencio opresivo se apoderó del lugar. La oscuridad se volvió tangible, y una risa profunda y gutural resonó, burlándose de su valentía. ¿Estás listo para ver lo que eso significa, querido hermano? La montaña no perdona. Un rostro difuso y aterrador emergió de la negrura, y mientras Javier se preparaba para el inevitable sacrificio, Lucas gritó: no. No dejes que te consuma. Pero la imagen de Elena seguía ahí, tan cerca y al mismo tiempo tan distante, y su presencia aumentaba la fiebre de la desesperación. Javier, no lo hagas, suplicó Lucas, sintiendo la presión de lo ineludible. Pero, justo cuando la oscuridad parecía disolverse en una vorágine de horror, una luz intensa estalló, revelando una puerta que nunca había estado allí, con una chispa de esperanza dejando una estela de confusión. Javier miró la luz, sintiendo en su interior que su decisión podría abrir una salvación inesperada. Si hay una manera, la encontraré, incluso si tengo que sacrificarme por ello. Vamos, Lucas. Pero antes de que pudieran avanzar hacia la luz, el suelo tembló de nuevo, y un grito desgarrador resonó, esta vez no de Elena, sino de una multitud de almas. Era un aviso, un recordatorio de que el tiempo se deslizaba de sus manos. No solo sus decisiones estaban en juego, sino también todo lo que habían construido, todo lo que habían amado. Mientras los hermanos se acercaban a la puerta iluminada, un nuevo revés dio la vuelta al juego, y un oscuro secreto se desató sobre ellos. La verdad que habían estado ignorando podría salir a la luz, y con ella, un costo que ninguno de los dos había anticipado. Serían capaces de enfrentar la verdad que acechaba en las sombras de la montaña. La luz estaba a un paso, pero algo más los esperaba del otro lado, y el verdadero horror apenas comenzaba a desenrollarse. La luz brillante parecía pulsar, como un corazón latiendo con desesperación. Javier y Lucas se miraron, una mezcla de miedo y determinación en sus ojos. Sabían que la puerta delante de ellos podría ser la salvación de Elena, pero también representaba un riesgo mortal. Un paso más allá, y no había vuelta atrás. ¿Y si es una trampa?, murmuró Lucas, su voz apenas un susurro. La idea de caer en una ilusión lo aterrorizaba. ¿Y si eso no es lo que realmente quiere nuestra hermana? Es nuestra única opción, respondió Javier, con un brillo de desafío en su mirada. Ella está ahí, Lucas. La sentimos. No podemos dejar que esto termine así. Antes de que Lucas pudiera protestar más, Javier dio un paso decisivo hacia la luz, seguida de su hermano, casi arrastrado por su fervor. Al atravesar el umbral, fueron recibidos por un espectáculo sobrecogedor. La habitación reveló un paisaje distorsionado, donde la luz parecía más un sueño que una realidad. Fuentes brillantes de color,
como si las propias estrellas hubieran decidido descender a la tierra, se arremolinaban por los rincones. Pero no había ni rastro de Elena. El corazón de ambos se hundió. ¿Dónde está?, preguntó Lucas, angustiado. ¿Qué ha pasado con ella? Un eco, sutil y melancólico, respondió a su pregunta: no hay salvación sin sacrificio. Las sombras danzaban a su alrededor, tomando forma y contornos, burlándose de sus esperanzas. En el centro de la habitación, una especie de altar se erguía, hecho de piedras oscuras, como si en lugar de construir esperanzas, la montaña hubiera decidido crear un altar a la desesperanza. Javier se acercó al altar, observando con más atención. En su superficie, había inscripciones desgastadas que parecían contar una historia, un tributo a las almas que habían pasado antes que ellos. La realización lo golpeó como una ola fría. Cada símbolo representaba a alguien que había fallado en salvar a otros. Es un lugar de ofrendas. Aquí es donde muchos sacrificaron lo que más amaron. De repente, un escalofrío recorrió su espalda, y un profundo eco resonó en su mente: Elena. La imagen de su hermana sonrió en su recuerdo, pero pronto esa sonrisa se tornó en una expresión de dolor. Si ya ha estado aquí, ha pagado un precio que pudo haber sido. Lucas se acercó más. ¿Y si es esto lo que tenemos que ofrecer, Javier? Nuestras vidas. La idea lo llenó de pánico, pero la desesperación por su hermana lo mantenía firme. No debemos. Sin embargo, Javier ya había tomado la decisión. No quiero perderte, Lucas. Pero no puedo dejar que le pase algo a Elena. La tensión creció entre ellos, como un lazo tensado al máximo. Debemos enfrentar esto juntos. La voz gutural volvió a resonar, esta vez cargada de una risa malévola. Así que quieren liberar a su hermana. Tendrán que mostrar su valía, lo que están dispuestos a dejar ir primero, deben enfrentarse a su propio miedo. La oscuridad se espesó, envolviendo todo con una neblina inquietante. De la niebla emergieron figuras familiares, rostros del pasado que ahora estaban cubiertos de tristeza. Eran seres que habían sido importantes en sus vidas, amigos y familiares que habían partido para siempre. No. Esto no puede ser. Lucas gritaba, intentando liberar su mente de la visión. Pero era demasiado tarde, se sentía atrapado en un torbellino de recuerdos. Mientras las figuras se acercaban, Javier sintió un tirón en su corazón. No los dejen entrar en sus mentes. Luchen por lo que aman. Pero sus palabras parecían perderse en el eco del dolor que les rodeaba. La risa se intensificó, un coro de miedos y dudas que se fundían en una sola voz. El sacrificio empieza por aquí. A medida que la oscuridad se cerraba a su alrededor, los hermanos se aferraron el uno al otro, sintiendo que era su única esperanza. No dejemos que esto nos derribe. Lo haremos juntos. Pero incluso mientras se decían esas palabras, un nuevo eco se desató en la caverna, el eco de una verdad que ni ellos habían anticipado. Justo cuando sintieron que el suelo de la montaña estaba a punto de tragarlos, una imagen escalofriante se proyectó ante ellos. No era solo Elena, era algo que representaba a todos sus amores perdidos. Están listos para enfrentar el espanto que han ignorado toda su vida. La tensión alcanzó su punto máximo. El tiempo parecía detenerse. Serían capaces de liberarse de lo que la montaña les ofrecía, o su mayor miedo los consumiría para siempre. El sacrificio no siempre es lo que se espera. Las sombras avanzaban, un ejército de memorias dolorosas dispuesto a engullirlos. Javier, sintiendo el nudo en su garganta, luchaba para no dejarse llevar por el tormento de ver a aquellos que amaba, ahora transformados en ecos tristes. No, esto no es real, gritó, aferrando con fuerza la mano de Lucas. Son ilusiones. No podemos dejarnos atrapar. Pero Lucas se había quedado paralizado. Los rostros de sus seres queridos, aquellos que había perdido, se acercaban con miradas tristes y manos extendidas. Entre ellos, vio a su abuela, su risa cálida ahora opacada por la tristeza. Lucas, ven aquí. Te he estado esperando. La voz, suave y familiar, se deslizaba por la niebla, prometiendo consuelo. No. Lucas sacudió la cabeza, queriendo alejarlos. Esto no es un juego. Debo salvar a Elena. Sintió que su corazón se rompía en mil pedazos al pronunciar su nombre. Sin embargo, la imagen de su abuela se desvaneció y fue reemplazada por otra figura, esta vez, un amigo de la infancia que había desaparecido de repente. ¿Por qué le sigues huyendo, Lucas? Regresa con nosotros. La presión en su pecho se intensificó. No puedo, murmuraba entre dientes, mientras sus manos temblaban. Quería abrazarlos, despedirse una vez más, pero sabía que hacerlo significaría ceder ante el vacío que se cerraba sobre él.
Lucas, escúchame. La voz de Javier era un ancla en medio de la tormenta emocional. Debemos luchar. No podemos caer en sus trampas, no mientras Elena esté en peligro. La voz de su hermano lo despertó de su trance, y un pequeño hilo de esperanza lo iluminó. ¿Cómo luchamos contra sus recuerdos, Javier? ¿Cómo podemos enfrentarlos? La desesperación vibraba en su voz. No enfrentamos los recuerdos. Javier apretó su mano con firmeza. Enfrentamos el amor que sentimos por ellos. No podemos dejarnos vencer por el dolor. Esas memorias son solo sombras. Las sombras no pueden tocar lo que aún sentimos por Elena. Así, con esas palabras como refugio, Javier se dio cuenta de lo que necesitaban hacer. Debemos crear luz. Aportar lo que más amamos. No rendirnos en esta batalla por su alma. Con un esfuerzo, levantó la vista hacia las siluetas espectralmente familiares que se acercaban, hablando de traición y arrepentimiento. No temeré a su tristeza. El amor puede más que cualquier sombra, gritó Javier, y al hacerlo, un destello de luz pareció encenderse en medio de la bruma oscura. Las figuras se detuvieron, como si la energía de su fe las hubiese debilitado. Estamos juntos en esto, Elena. Volveremos por ti. Lucas, alineando sus pensamientos con los de su hermano, repitió las palabras como un mantra. ¿Te amamos? No dejaremos que esto nos consuma. La oscuridad se retorció, pero a diferencia de antes, no podía hallar un camino dentro de su determinación. A cada latido de sus corazones, la luz se hacía más brillante, empujando a las sombras a medida que el eco de su amor resonaba en la caverna. Pero justo cuando pensaban que tenían la ventaja, una risa burlona resonó de nuevo. Creen que la luz es suficiente para atravesar el abismo. Pueden luchar junto a sus recuerdos, pero deben estar dispuestos a perder todo lo que son, si quieren rescatar al ser que aman. Javier y Lucas se miraron, sintiendo el peso de las palabras. ¿Qué significa eso?, preguntó Javier, el sudor frío empapando su frente. La oscuridad se retorció aún más, y en un susurro entrecortado, la voz anunció: la praise es tu esencia. Si realmente quieren el alma de la niña, deberán entregarse a sus propios temores. Justo cuando las sombras comenzaron a cerrar el espacio que los rodeaba, un estruendo hizo temblar los cimientos. Javier y Lucas sintieron que el suelo se estremecía, y la cavidad comenzó a desmoronarse. Estaban listos para hacer lo que se pedía. Estaban dispuestos a ceder a su miedo más profundo para salvar a la única que amaban. Y entonces, el suelo bajo sus pies se agrietó, y la luz brilló una vez más, pero esta vez con un resplandor ominoso, revelando las opciones que podrían arrastrarlos al abismo. Las sombras comenzaron a reír, y una pregunta persiste en el aire: ¿cuánto estarían dispuestos a sacrificar, y qué estarían preparados para perder? La batalla apenas comenzaba. La oscuridad se desvaneció, dispersándose como niebla ante el amanecer. Lo que antes era un paisaje de terror se transformó en un campo claro y abierto. Javier y Lucas se encontraron en lo que parecía un paraíso. Una luz cálida iluminaba todo a su alrededor, como si el sol hubiera decidido abrazarlos después de la larga noche. Era un lugar de paz, una ilusión perfecta, pero la ansiedad se aferraba a sus corazones. Elena apareció en el centro del claro. Sus ojos brillaban con el reflejo de la luz, su risa resonaba como una melodía familiar. Chico, susurró, casi como un eco etéreo en el aire. ¿Por qué han tardado tanto? El impulso de correr hacia ella era abrumador. Javier sintió el pulmón llenarse de aliento nuevo, la esperanza renovada. Pero Lucas lo detuvo en seco, tomando su brazo con fuerza. Es un truco, no puede ser real. Sus ojos, normalmente tan secates, ahora estaban llenos de desconfianza. Javier sintió que su pecho se encogía, entre la urgencia de salvar a su hermana y la razón que le decía que se mantuvieran alerta. Elena se acercó lentamente, su sonrisa radiante contrastaba con la opresión en el aire. Dejen todo atrás. Solo vengan a mí. La voz era suave, casi seductora, pero algo en su tono hacía que los instintos de Javier se erizasen. No, Elena. No. Lucas gritó, su voz resonando mientras se movía hacia atrás. Sabes que no somos los únicos aquí. La montaña tiene algo que ver con todo esto. La sombra de un espectro emergió de la nada. No temas. Solo busca la luz, y os liberaré, dijo, mientras la bruma comenzó a retomar su forma oscura. Las risas burlonas resonaron de nuevo, distorsionándose en ecos dolorosos, como si las almas perdidas estuvieran testificando su sufrimiento. Lucas, tenemos que dar el paso, Javier dijo, con determinación. La única manera de salvar a Elena es enfrentando esto juntos. ¿Y si ya no es realmente ella? La voz de su hermano temblaba con el miedo.
La imagen de Elena empezaba a entrelazarse con recuerdos, retorciéndose, perdiéndose en la niebla. Podría ser otra ilusión. No podemos dudar. Javier apretó la mano de su hermano, mirando a Elena, cuya figura comenzaba a desvanecerse. Debemos intentar. La luz comenzó a titilar, y la imagen de su hermana se tornó más opaca. En ese momento, ambos lo comprendieron, debían confrontar sus miedos, no solo por ella, sino por sí mismos. Gritaron al unísono: el amor es más fuerte que el miedo. La montaña tembló, una sacudida que retumbó en sus venas. Las sombras se alzaron, exigiendo su energía. Las figuras del pasado volvieron, llenando el claro con ecos de amistad y sufrimiento. Pero Javier y Lucas se mantuvieron firmes, sus manos unidas en un acto de fuerza. No dejaremos que esto nos controle, gritó Javier, sintiendo un poder recorrer su cuerpo. El amor que sentimos por Elena puede romper cualquier cadena. Una luz intensa emergió de su corazón, iluminando el claro y proyectando las sombras hacia atrás. La montaña resonó, un grito desgarrador retumbó en cada rincón, y la presencia espectral se desvaneció, finalmente ahogada por la potencia del amor fraternal. Elena apareció de nuevo, pero esta vez estaba vestida de blanco, su figura luminosa irradiaba paz. Gracias, dijo, su voz clara y sincera. Finalmente han vencido el miedo. Su mirada profundizó, como si pudiese ver lo que había ocurrido en sus corazones. A veces, el mayor sacrificio es dejar ir aquello que amamos para encontrarnos a nosotros mismos. Las sombras comenzaron a desaparecer, disipándose ante su luz. La montaña, finalmente, parecía rendirse, devolviéndoles la calma, el silencio. Un viento suave sopló, abriendo un camino claro hacia el valle más allá de la cima. Vamos, nuestros padres nos están esperando, murmuró Lucas, una mezcla de alivio y tristeza en su voz. El camino de regreso era diferente, como si la montaña hubiese decidido cambiar la ruta, abriendo la senda que los llevaría a casa. Los tres hermanos avanzaron juntos, los latidos de sus corazones sincronizados. Mientras descendían, la montaña se quedaba atrás, su horror finalmente encapsulado en los ecos de sus experiencias. Pero en su interior, llevaban una verdad ineludible: el amor era más poderoso que cualquier oscuridad, y habían ganado la batalla más grande de todas. Al final, la luz del sol les abrazó, brillando sobre ellos como si celebrara su regreso. Sus padres, desbordantes de lágrimas en los ojos, corrieron hacia sus hijos. La familia se unió en un abrazo, el amor fusionando sus almas y permitiendo que el miedo quedara atrás. No sé cómo lo hicieron, pero nunca dejé de creer que volverían, dijo su madre, mientras la sonrisa regresaba a su rostro. Los extrañé tanto. Nosotros también, mamá. Prometemos no volver a perder el camino, susurró Javier. Y siempre escucharemos la voz del bosque, agregó Lucas, un guiño de complicidad en sus ojos. La montaña, al fondo, parecía más tranquila, sus sombras ya no amenazaban, como si finalmente hubieran encontrado la paz. Nunca hubo un adiós, solo un nuevo comienzo, un retorno a la vida con un lazo más fuerte que jamás. Mientras el sol brillaba, los tres hermanos supieron que, sin importar cuán oscura fuera la noche, siempre habría un camino de regreso a casa. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Si te ha gustado esta historia, necesitas suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora y alimenta el algoritmo. No esperes ni un segundo más para compartir este capítulo final con al menos 5 amigos que necesitan conocer esta conclusión. Y no olvides llenar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el desenlace. Tu participación hace toda la diferencia.